Buenos días. Gracias por estar aquí en lo que a la espera de la tarde es la clausura en cuanto a actos, actividades de este segundo Festival Literario de la Tribu. Para mí es un placer presentar esta mesa con 3 periodistas, con un título que nos va a dar, yo creo, las coordenadas para esta conversación. Una chica como yo en un medio como este, en un momento en el que bueno, la información y la manera en la que nos llega está siendo clave desde la perspectiva del feminismo para modificar también un poco la imagen que tenemos de la sociedad, de la realidad y de esa información. Creo que las invitadas de esta mesa, en función de sus coordenadas y desde dónde respondan a esa pregunta, una chica como yo, ¿en qué medio?, nos dan un mapa muy interesante de cómo pueda ser el periodismo en España hoy. A mi izquierda está Ana Requena, que trabaja en El Diario, un medio digital con una consolidación o un papel relevante, como si fuera, entre comillas, un medio de toda la vida, un medio de papel, pero en ese nuevo formato. Antonia Ceballos pertenece a La Poderío, que es un medio también digital, colaborativo, feminista, profundamente anclado también en el sur y que desde ahí emite. E Isabel Bellido es freelance, que publica en medios como Jotdown, Yorokobu, el otro extremo, ¿no?, de esta toda la panoplia, desde la freelance en distintos medios al consolidado proyecto alternativo. En este rato de conversación a mí me gustaría sobre todo abordar con nuestras invitadas esa relación entre feminismo y medios y lo que abre, porque bueno, creo que todas sabemos que desde el 8 de marzo no es que hayan cambiado grandes cosas, pero desde luego la sorpresa de llenar las calles y de desbordarlas también se ha visto reflejado en esos medios de comunicación. Y bueno, ir conversando y hablando con 3 personas que creo que están en las mejores condiciones para que nos ayuden a pensar desde la profesión. Yo había planteado una pregunta inicial general que creo que tiene validez, aunque también la podemos aterrizar desde el feminismo. El derecho a la información es un derecho constitucional. Si yo me pusiera petarda, me pondría a hablar de Habermas y del nacimiento de la opinión pública y de la necesidad de que la ciudadanía, antes de meter el voto en la urna o antes casi de nada, tenga acceso objetivo, variado a la información a través de la cual articular su propio pensamiento. Es como una de las bases de la democracia conforme la han establecido los señores, cosa no menor. Y la primera pregunta que les voy a lanzar a nuestras invitadas es, desde las perspectivas de esos medios, desde los anclajes y conocimientos situados de los ámbitos en los que trabajan, ¿cómo ven esa garantía del derecho a la información? Y, a la vez, por añadir una más a más y ya ir metiéndonos en el tema, si es que acaso es posible el derecho a la información sin perspectiva feminista en la información. Y tenemos los 2 micros, nos los vamos pasando y que ellas vayan opinando. Bueno, buenos días, lo primero, o tarde, ya no sé hasta ahora qué es lo que se dice. Aparte de lo que ha comentado Alba, a mí me gustaría, por ser honesta, comentaros que colaboro con La Poderío, estamos gestándola, pariéndola entre todas, pero la vida me la gano en el lado oscuro de los gabinetes de comunicación. Así que, bueno, creo que eso también es importante porque para mí es el contraperiodismo, aunque me gane la vida así, ¿no? Yo, respecto a tu pregunta, sí que veo que hay un retroceso en España, al menos, claro, de lo que son todos los derechos civiles y políticos, no solo del derecho a la información. Por supuesto, el derecho a la información no se queda atrás en ese sentido, ¿no? En muchas ocasiones pues, hemos hablado de cosas que influyen tanto pues, como la concentración de medios, los intereses publicitarios, etcétera, ¿no? Yo, como repaso la prensa todos los días, me guste o no me guste, por obligación, sí que veo una cosa que me preocupa, que es la confusión de géneros, ¿no? Cuesta distinguir qué es una información de lo que es una opinión, y creo que eso va en detrimento del derecho a la información, ¿no? También creo que es muy importante que cuando hablamos de este tema
pensemos en lo que es la precariedad de la profesión, en qué condiciones están trabajando los periodistas y sobre todo las periodistas, que es una profesión muy feminizada, pero que como en todas las profesiones, sean feminizadas o no, pues los puestos altos no los ocupamos nosotras, ¿no? Si trabajamos la cantidad de horas que trabajamos por el sueldo de miseria que nos pagan, ¿qué tipo de periodismo de calidad podemos hacer? Y, por supuesto, creo que faltan muchísimas voces en los medios de hoy en día, ¿no? Vuelvo a lo del lado oscuro. A mí personalmente, pues eso, desde mi lado oscuro me beneficia, pero como lectora me deprime mucho el no encontrar voces diversas y el ver que todo es, pues que yo mando una nota de prensa y la publican a pie juntillas sin ni siquiera ver si hay algo de chicha, si se puede contactar con un colectivo, si eso que yo he publicado, que yo les he mandado es cierto o no. Eso a mí me entristece y creo que va en detrimento de ese derecho. Hola, ¿qué tal? Bueno, en cuanto al derecho a la información actual, a cómo nos informamos hoy, yo quería rescatar un poco quería rescatar a Marina Garcés, de la que estuvimos hablando en la preparación de esta mesa, lo que ella viene a decir en Nueva Ilustración Radical y bueno, y lo que ella viene a decir en general, pero que justo lo refleja aquí, creo que es lo más reciente en ese sentido, es como que actualmente sabemos más que nunca, pero no podemos hacer nada, ¿no? Yo, sin embargo, ni siquiera siento que sepa más que nunca, porque cada vez hay más medios, nacen nuevos medios, lo cual supongo que siempre está bien. No hay nuevos canales, ahora incluso hay Instagram TV, que todavía no sé muy bien para qué funciona, pero bueno, la cosa es que como que cada vez tenemos más oportunidades de informarnos, pero yo al final, y eso que soy periodista, que procuro informarme, casi que voy siempre lanzando titulares en las conversaciones con amigos, no llego a profundizar, a no ser que sea algo que me interese mucho, pues por ejemplo, desgraciadamente lo de la manada, que todos no sabemos, yo qué sé, nombres, apellidos y tal, pero mi sensación es esa, ¿no? Entonces, luego, todo ese supuesto saber no se traduce en una real transformación de la vida o de las formas de vida. No se traduce en que salgamos más a la calle, no se traduce en huelgas, no se traduce en que no ganen los de siempre, no ganen los corruptos. Sin embargo, y ya voy al feminismo, sin embargo, con el feminismo sí que parece que los medios de comunicación han echado un buen capote, ¿no? O sea, es innegable. No sé, ¿a qué periodista últimamente no le han pedido una columna feminista de repente, ¿no? Cuando hace 3 años los medios nos interesaban y el feminismo era una cosa, como dice mi madre, de locas y de raras. Pues yo qué sé, yo en el periódico donde hice todas mis prácticas y toda mi carrera dentro de lo breve que es en Diario Sur en Málaga, pues eso, el verano pasado me pidieron unas columnas feministas, este año una cosa parecida, y es como, yo digo, bueno, y esto me lo hubieseis pedido hace 3 años, ¿no? Me lo pregunto a mí misma. Entonces, creo que evidentemente quizás ahora la información sí nos ha ayudado a salir a la calle en cuanto al feminismo, sobre todo por los testimonios, o sea, porque, bueno, que violencia de género, me refiero, todos los años siempre hay unas cifras espeluznantes, pero creo que a raíz de los sitios como Micromachismos del diario.es, que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, yo no sé si digo micromachismos a partir de que lo llamas así el diario.es o porque no sé muy bien la palabra quién la gestó, pero la cosa es que yo creo que a raíz de contar en medios y en redes sociales los micromachismos y machismos enormes tan graves que hemos ido sufriendo las mujeres, eso sí que nos ha sacado a la calle, porque yo, por ejemplo, en las manifestaciones del 8M y posteriores, no sé vosotras, pero yo veía a chicas jovencísimas, adolescentes, pero muy adolescentes, y tengo yo mis dudas de que esas chicas lean la prensa realmente, porque además si nos ceñimos a los estudios, los jóvenes hoy en día está demostrado que se informan
vía, no sé, Instagram, si es que te puedes informar por Instagram, o vía lo que un amigo pasa en Facebook, no sé qué, pero no consumen los medios de manera tradicional. Entonces, aquí vengo a plantear esto. No sé, el periodismo, evidentemente, en cuanto al feminismo, ha sido y está siendo importante, pero creo que el feminismo es algo tan primario, tan urgente, algo que necesitamos todas, que casi un poco también el boca a boca, oye, pues a mí me ha pasado esto, sí, pues a mí un día por la calle, no sé qué, lo que nos ha echado a la calle, yo creo. No sé muy bien si he respondido a la pregunta, pero bueno. Yo creo que lo que dices es, en este caso la información ha ayudado a salir a la calle, pero yo también diría que la calle ha ayudado a que la perspectiva de género entre en los medios. O sea, aquí sí que creo que hay un proceso claro de ida y vuelta, o sea, en el que las dos, ¿no?, las dos áreas se han alimentado, porque sí que creo que aquí también. Bueno, lo primero, que nada de esto empezó el 8 de marzo. O sea, ni lo que está pasando en los medios, ni lo que está pasando en la sociedad, ni lo que está haciendo el feminismo. Y tampoco, insisto, en los medios, donde sí creo que en los últimos años ha habido pues una irrupción clara de ciertos temas en la agenda mediática que antes pasaban mucho más desapercibidos, incluso que se planteen ciertos debates dentro de los medios de comunicación sobre cómo informar de determinadas cosas, o debates éticos, o el tema de las expertas, es ahora algo de lo que se habla mucho, las fuentes que manejamos, o sea, ese tipo de debates, de inquietudes, de ser conscientes de problemas que arrastran los medios de comunicación y que van en contra de que sean capaces de incluir una perspectiva de género, están mucho más presentes que antes. Yo creo que eso se debe a muchas cosas, entre ellas lo primero, que hay precursoras y que hay periodistas feministas y que han tratado de llevar esto a las redacciones desde hace muchísimos años en España. Pero es verdad, mientras antes era más la rara, o estas mujeres tenían muchos más problemas, de repente es verdad que ha llegado un momento en el que, bueno, esto se ha aceptado de otra manera. De repente hay más masa crítica también dentro de los medios. Bueno, hablar de los medios en general es demasiado decir, porque hay medios, claro, y esto creo que es algo que yo siempre lo digo, creo que hay que aceptar que dentro de los medios hay medios, por supuesto, a los que en general podemos exigir siempre, como lectores, como lectoras, como consumidores, a lo que los medios incluyan esa perspectiva de género, porque es como, bueno, como van a responder mejor a, bueno, pues a respetar el derecho de información, ¿no? A decir, bueno, pues si tú quieres hacer una información y un periodismo de calidad, plural, diverso, o incluyes esa perspectiva de género, o te está quedando, ¿no? Estás fallando en algo, no estás haciendo tu trabajo con la calidad que requieres. Pero de repente hay esa masa crítica, en las universidades también se están haciendo cosas, hay más periodistas dentro de redacciones concienciadas, hay medios que jamás van a entrar en esto porque su juego precisamente es el contrario y es el de jugar al clic más machista, y esto probablemente no podamos aspirar a cambiarlo mucho, ¿no? Salvo que con otros comportamientos de denuncia, pero bueno, pues son medios que juegan a eso, pero sí que hay grandes medios, o sea, el mainstream está cambiando. Otra cosa es, hay que ver cómo, hay que ver luego qué trampas hace también el sistema para al final acaba encuadrando ciertos temas en margen, ¿no?, en los márgenes de los medios, y yo siempre digo, no necesitamos solo secciones concretas, necesitamos romper el concepto de lo periodístico, lo importante, de cómo se jerarquiza, de dónde ponemos el foco para qué merece la pena ser contado, a quién tenemos que preguntar. Todo esto es un cambio absoluto de paradigma periodístico que al final, como busca el feminismo en otras áreas, es lo que busca el periodismo con perspectiva de género. Yo sí creo que ahora estamos también en un buen momento en ese sentido, y que sigue habiendo muchísimas malas prácticas, pero probablemente, yo esto lo insisto mucho porque muchas veces el diagnóstico que se hace de los medios es súper derrotista, y realmente ahora creo que estamos viviendo un momento en el que probablemente encontremos más buenas prácticas en cuanto a periodismo con perspectiva de género que nunca. Yo, por ejemplo, lo que decías de la confusión de formatos, sí que puedo entender que haya quien juega adrede a la confusión de opinión e información, pero a mí una de las cosas que también me gusta y que también entiendo como periodismo con perspectiva de género es la de romper ciertos formatos típicos que parece que, ¿no?, que desde la ortodoxia no se pueden romper si tú quieres ser un periodista, ¿no? Esto lo estábamos hablando antes, y de ahí creo que hay formatos súper interesantes de primeras personas combinadas con
buscar voces que se pueden incluir dentro de esos temas, Algo que me más parecen, testimonial, ¿no? vamos, muy necesarias y que hay que reivindicar también desde el periodismo. Se puede hacer periodismo también desde ese lado. Lo de micromachismo que contabas, para mí es como un caso muy emblemático para ver cómo ha cambiado las cosas, porque el blog lo sacamos hace 4 años, 4 años y pico. La palabra se la pusimos porque en ese momento empezaba a usarse más para referirse coloquialmente al machismo, ¿no?, de la calle, cotidiano. Pero a partir de ahí fue como boom total. O sea, nosotras mismas nos asustamos de la respuesta porque la respuesta fue que, pero cientos de mujeres enviando testimonios de todo tipo y condición, incluidos muy fuertes de violencia sexual. Es decir, había una necesidad brutal de un formato periodístico así, Claro, que hiciera caso a ciertos temas que no se estaban hablando mediáticamente, a los que es difícil buscar un formato, y ahí se dio el espacio. Y la realidad es que 4 años después, medios y grandes medios de comunicación que en ese momento, ¿no?, cuando nosotros sacamos, no hacían mucho caso, están ahí y están intentando competir con ese formato, han incluido esos temas también en su agenda. O sea, ¿no?, hay competición en ver y quién... que nosotras por algo. hemos incorporado la palabra a nuestra vida diaria de una forma La palabra, y yo creo que más brutal. que la palabra, el concepto como, oye, podemos y debemos hablar de esto. Claro, claro. Al final los medios en ese sentido también eso ha sido también muy el canalizador, ¿no? O sea, todo estaba en la calle y cuando nos hemos puesto a hablar entre nosotras, y en esta era hablar también se entiende como tuitear, ¿no? Por ejemplo, con el hashtag este de Cuéntalo. Cuéntalo. Ahí se leían cosas espeluznantes, pero decías, me las creo, porque a lo mejor no lo he vivido tal cual, pero conozco una amiga que sí, o a mí me ha pasado parecido, y de eso, pues, eso, se están nutriendo también los medios de comunicación, o están haciendo de canalizador, o lo están facilitando como hacíais vosotros desde el principio con micromachismos. Bueno, varios temas que han salido, ¿no? Micromachismos, como sabéis, es ese blog del diario que empezó Ana Requena, premiado, por cierto, por esa labor. Isabela ha dicho lo que yo estaba pensando automáticamente y van conectando las cosas. Esto no viene de la nada, obviamente, igual que el feminismo no nació ayer, como nos lo explicó Nuria Varela con su trayectoria. Tenemos el blog de micromachismos que, por supuesto, ha estado sacando esos testimonios, y de repente Twitter se vuelve loco, ¿no?, con el Me Too, más para las compañeras anglosajonas, pero cuando eso aterriza en España, con el Cuéntalo, y provoca un terremoto, porque es una cantidad de información, porque además es información, son hechos, aunque estén atravesados de la experiencia personal, de la subjetividad, de las valientes que se han atrevido a contarlo, que están ahí sobre la mesa y que como sociedad yo creo que nos lanzan un reto y hostia, un golpe, si me permitís el taco incluso, y como medios de comunicación creo que han planteado cosas interesantes. No está en el guión previo, pero me surge ahora, bueno, es el guión previo, lo que yo les había comentado que me interesaba charlar hoy. El Me Too y el Cuéntamelo sirvieron para desenmascarar a muchos hombres poderosos, quizás más en el caso anglosajón, en sus conductas de depredadores sexuales, por así decirlo. Y esto ha planteado también, yo creo, a efectos de los medios, bueno, un dilema, ¿no? Porque de repente la autoridad, la respetabilidad se ha visto cuestionada, pues con Harvey Weinstein, pero con más actores, etcétera. Y yo quería preguntaros cómo veis, o cómo habéis percibido, si es que en vuestros distintos medios lo habéis notado, rechazo a lo mejor por parte de los medios a ese contar sin pruebas, sin denuncia, ¿no? Porque se abrió esa polémica, es acusar por acusar, nunca sabes de qué lado cae la verdad, de qué lado, bueno, puede haber incluso hasta responsabilidades legales, pero lo que es un hecho es que con el nuevo formato, con Twitter, como antes con el blog en Micromachismos, tenemos una masa de duelo y de valentía, y algo tenemos que hacer con ella como sociedad en muchos planos, y los medios ahí también tienen un papel. Bueno, yo creo que esas experiencias pues son muy interesantes y sobre todo son como muy necesarias, ¿no? Esa catarsis colectiva de esto que me ha pasado a mí en determinado momento. Yo, de hecho, hay comportamientos que ni siquiera había reflexionado sobre el dolor que producen, ¿no? Sino que lo estoy reflexionando ahora.
el hecho, o sea, nunca me había parado a pensar por qué voy por la calle de noche con el móvil marcado con el 112 y lo hago sin pensarlo, ¿no? Me parece muy interesante, no solo a nivel mediático, sino el poder personal de poder contarlo. Estoy de acuerdo con Ana en lo de esa importancia de contar las cosas desde el yo. No era a lo que yo me refería con la mezcla de géneros, pero sí que es verdad que en ese modelo de contar las cosas, que por supuesto es blanco, por supuesto es heterosexual y por supuesto es masculino, no cabe el sentimiento, no cabe el dolor, no cabe esa experiencia de la violencia que todas hemos sufrido. A mí personalmente no me plantea ningún problema utilizar eso como materia periodística porque creo que es materia periodística y creo que ahí hay un trabajo que hacer como periodista muy importante de indagar en esas historias, de indagar en las nuestras y de indagar en las de nuestro alrededor, porque evidentemente, como vimos con el Cuéntalo, son de todas las mujeres, o sea, creo que no hay ninguna mujer de ninguna condición. Luego, evidentemente, están las intersecciones, no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que ser una mujer gitana pobre, pues evidentemente no es lo mismo. Nosotras, por ejemplo, en La Poderío, que hemos estado por el feminismo desde lo andaluz, el pensarnos como, o sea, esa opresión que tenemos por ser andaluzas, ¿no? También nos ayuda pues a repensarnos a nosotras mismas, a replantearnos y al ponernos delante. No sé si eso es valiente o simplemente es una necesidad que necesitábamos cubrir y que estamos cubriendo ahora. Yo es que creo que lo que dices es uno de los grandes retos también periodísticos de cómo hacer. Porque creo que una cosa es publicar testimonios en los que no se acusa a una persona con nombres y apellidos, y otra cosa es tratar las acusaciones con nombres y apellidos. Yo entiendo perfectamente que las redes ahora pues se han convertido en ese vehículo y para mucha gente la única oportunidad que han tenido de a lo mejor sentirse escuchadas o de decir, bueno, pues esto que me ha pasado lo voy a contar, lo entiendo, pero sí creo que tenemos que tener cuidado y saber cómo hacer las cosas. O sea, Harvey Weinstein sale porque hay un trabajo periodístico detrás impresionante y porque sin necesidad a lo mejor de una denuncia formal sí que se recogen y se recaban testimonios directos de mujeres que están dispuestas, que después de mucho tiempo de un trabajo, están dispuestas a hacer esa denuncia pública, ¿no? Quizá no legal, pero sí pública. Claro, para hacer ese trabajo aquí necesitamos eso. ¿Se puede sacar algo, se puede publicar algo sin que haya una denuncia judicial? Yo creo que sí. Pero entonces necesitas un trabajo periodístico muy fuerte y necesitas tener una serie de certezas que te las da al final quien está dispuesta a denunciar. No digo judicialmente, digo hacer esa denuncia pública y a dar un salto. Y esto, bueno, pero esto es así porque es que es la máxima del periodismo de investigación. Quiero decir, no puedes acusar a nadie de algo si no tienes, en fin, cierta historia compuesta y comprobada. Y aquí a nosotras nos ha pasado, nos han llegado, claro que nos han llegado acusaciones y cosas, y de hecho tenemos un buzón de denuncia de violencia y acoso sexual, estamos sacando una serie todo este año para hablar de esto, y en ese buzón han llegado cosas sobre gente, pero claro, puedes trabajar sobre ello, de ahí a que fructifique en un tema de tener la certeza, no solo porque te puedas tener tu responsabilidad legal, sino por hacer bien tu trabajo y hacerlo riguroso, y esto cuesta. Entonces, yo por ejemplo sí que cuando hace unas semanas empezaron a salir nombres, ¿no? Salió el cantante de no sé quién, el Varios, ¿no? Que varias chicas empezaron a denunciar conductas que esta gente había tenido en Instagram, en Twitter. Hubo gente y hubo medios que hicieron piezas periodísticas con eso. A mí, por ejemplo, en ese caso no sé si fue muy responsable periodísticamente hacer eso.
porque creo que probablemente si tú no armas bien esa historia, puedes al final acabar reforzando el mismo orden de siempre, que es que como esa historia no se va a demostrar o no hay un trabajo bueno detrás, al final las tías van a sufrir el escarnio de pues habéis acusado sin ninguna prueba y no sé qué, y los tíos van a seguir en su curro. A lo mejor esa semana no, que les ha pasado cierta factura y esa semana les han dicho, oye, hoy no vengas al programa de radio o hasta que esto no se resuelva, no, pero lo van a volver a hacer. O sea, si no es en la semana siguiente, será al mes o será después del verano, seguirán con sus giras, seguirán con sus programas de radio. Entonces, al final, si no haces el buen curro, puedes correr el riesgo de reforzar las dinámicas de siempre. Luego, oye, una cosa son las redes, ahí la gente que asuma sus responsabilidades y que diga, yo como periodista a lo mejor sí que tengo que decir, esta historia merece la pena ser contada así, o tenemos que ser prudentes, ver si la podemos reforzar, ver si alguna de esas historias hemos intentado investigarla, indagarla. Pero claro, alguien tiene que al final contar de primera mano algo, es complicado. Yo estoy con Ana, vamos, pero completamente de acuerdo, porque ¿de qué nos sirve a un medio de comunicación hacer una recopilación de todos los tweets de los que se ha hablado sobre esto y titular, la gente está hablando de, ¿no? La forma está también ahora de titular, en plan super clickbait. Esto, o sea, lo que has dicho me ha recordado a lo de Mikel Izal, lo del cantante de Izal. Porque, claro, la sororidad está muy guay, es necesaria. Yo, por ejemplo, hoy en esta mesa me siento más arropada que a lo mejor en otras ocasiones. No sé por qué, pero sí, me siento bien, porque todas somos mujeres, o casi todas. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Mucho más cuidado tenemos que tener los medios, porque tenemos una responsabilidad mayor, pero también, joder, como individuos, o sea, si nos ponemos ahora a lo loco a hacer pantallazos de nuestras conversaciones por Instagram o por WhatsApp, las vamos vertiendo en Twitter, sin omitir nombres, sin omitir apellidos, no sé qué, es que corremos el riesgo de que si no se investiga bien o si no se denuncia, si no se investiga periodísticamente o si no se denuncia vía policial, depende de lo que toque, pues podemos meternos otra vez pues en esa pescadilla, ¿no? Recordemos el caso de la no violación de Málaga. No sé si os acordáis, lo de la feria de Málaga hace... que al final esas cosas nos hacen daño. Entonces hay que tener cuidado. Lo de Mikel Izal, por ejemplo, todo el mundo se estaba posicionando en Twitter. A mí lo de posicionarse siempre me da una pereza grandísima. No creo en la marca personal y me hubiese gustado un montón estar en lo de Remedios Zafra. Pero bueno, soy súper fan y me leí su libro. Pero en ese momento me estaba pareciendo todo tan loco lo que estaba pasando en Twitter con lo de Mikel Izal, porque lo del otro hombre, ¿cómo se llama?, el que trabaja en Vodafone, eso ya me parece, ¿no?, que eso hay que juzgarlo de otra manera. Pero lo del Mikel Izal, en fin, yo simplemente veía a un músico un poco con ganas de, en fin... Es que hay que diferenciar. Y con ganas de... Sí, es que también esto pasa, porque ahora como vivimos esta ola de contarlo y de, ostras, esto, ¿no?, estamos todas revueltas y hay ese... Sí. Pues claro, yo entiendo las ganas de decir, pues esto es inaceptable y esto me pasó y me sentí mal, pero los nombres y los conceptos hay que usarlos bien, porque usarlos bien nos favorecerá también a nosotras. No todo es acoso sexual ni es abuso sexual. Y eso no significa que no sea importante, obviamente. Si sacamos un blog de micromachismos es porque consideramos que, por supuesto, que es importante que tú digas, oye, es que este tío ha ligado conmigo o se acosta conmigo y pues no es acoso sexual, pero me ha tratado así, asá, o ha habido esta interacción, sí, no me ha porque gustado. eso es machismo también, evidentemente. Son... Pero a lo mejor lo que hace Mikel Izal no tengo elementos para juzgar todo, ¿no? Y por eso yo creo que pronunciarse... Pero a lo mejor no tiene el nombre de acoso sexual, a lo mejor tiene otro nombre. Tiene nombre de, pues puede ser un baboso, sí, puede ser un tipo que usa su posición fama, de poder para conseguir sexo de una manera y tratar a las mujeres de una manera determinada. Insisto que eso puede ser importante, se puede contar si hay forma de contarlo, pero yo creo que hay que saber diferenciar y usar bien los conceptos también, porque insisto, creo que es algo que nos beneficia también a nosotras mismas. Totalmente, totalmente. Es que parecía un poco Black Mirror, o sea, hubo un día que todo el mundo empezó a, pues yo ahora voy a contar esto, ¿no? Ese empuje como que nos da la sororidad que tantísimas veces es tan bueno, pero, joder, a mí ese día me estaba dando miedo y digo, apago el ordenador, en plan, pues yo ahora cuento esto, pues tal cantante no sé qué, pues no sé qué, ya eran de grupos que yo ni siquiera conocía o presentadores no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor pues lo que veías
era pues un tío pesado, babosísimo, como los que hay en la discoteca, como los que hay en no sé cuánto, pero que es lo que tú dices, hay que saber cómo nombrar a las cosas y de qué manera y qué vía utilizar también. Y retomo, y tú en eso eras mucho más experta, pero ya a la hora de llevarlo a nivel periodístico, imagino que tiene eso, que es un trabajo por delante, o sea, que antes del spotlight, ¿no?, por así decirlo, hubo un trabajo ahí de fondo tremendo, pues lo mismo. Y es que lo que aquí. pasaba en este caso, en algunos de estos casos, sí que tratamos de contactar con algunas de esas mujeres para comprobar y no querían hablar. Y uno de los argumentos de una de las chicas que difundió muchas de estas historias, no quiero hablar porque los medios solo manipulan y tal. Sí, pero si tú tampoco haces una diferenciación, no somos capaces de ver en quién puedes confiar. Ni todos los medios son iguales, ni todos los periodistas son iguales. Si tú crees que hay una historia que contar, confíala a quien tú consideres que lo va a hacer bien. Pero claro, si tu argumento es que no lo puedes contar, no puedes ofrecer esas historias de primera mano porque los medios no te fías de nadie y los van a manipular, pero entonces estamos cayendo en la misma corriente, luego ningún medio podrá contarlo bien y si hay una historia no podremos nadie contarla y entonces esto seguirá en ese magma extraño que no... Volveré luego al 8M, pero vamos al caso por excelencia y por desgracia de este tiempo, porque creo que tiene relación con lo que estabais diciendo, ¿no? La responsabilidad de cómo cuentas, cómo no cuentas. Si nos ponemos en cómo los medios cuentan ciertas cuestiones y vamos al caso de La Manada, pues claro, vamos a encontrarnos desde la responsabilidad a la más absoluta vergüenza. Ya creo que fue Ana, lo habéis dicho todas, hay medios que precisamente su hueco de mercado ahora es alimentar trolls, machirulos, forocoches, precisamente porque es la reacción patriarcal hegemónica clásica. Estaba leyendo esta semana, o justo viniendo a Sevilla, un artículo de una investigadora que se llama Nerea Barjola, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Microfísica sexista del poder, el caso de Alcácer y la construcción del terror sexual, que si no lo habéis leído yo os lo recomiendo muchísimo porque bueno, es demoledor. Creo que todas hemos crecido con el terror sexual inoculado por el caso de las niñas. Ella no las llama niñas y ahí hay también juego, ¿no?, de Alcácer. Yo recuerdo eso como una imagen de las de miedo de la infancia. Y escribía esta semana en un medio digital, en La Circular, sobre la sentencia de La Manada y la puesta en libertad, bueno, pendientes de entrada en prisión hasta la sentencia firme, y comparaba, ¿no?, las narrativas periodísticas de Alcácer, que fueron tremendas, que analiza en su libro, con las de La Manada, y os leo un párrafo para lanzaros después una pregunta. Alcácer y la narrativa de la agresión sexual de Iruña comparten también el tratamiento de la noticia. Afortunadamente hay medios de comunicación que han tratado el tema con perspectiva, pero una buena parte de ellos han convertido una agresión machista en un serial por capítulos. Banalizar la violencia sexual, convertirla en un suceso, en una noticia sin rigor analítico y sin contexto político feminista, es construir violencia sexual. Cuando en mi trabajo afirmo que los medios de comunicación son violencia sexual, lo que estoy planteando es que en la medida en la que se publican determinados detalles, se cuenta la noticia de forma que culpabiliza o responsabiliza a las mujeres de haber sido agredidas o incluso asesinadas y se redactan avisos aleccionadores que coartan nuestra libertad, están produciendo y reproduciendo violencia sexual. Estáis ejerciendo violencia y divulgándola de manera masiva. Si el caso de La Manada, juicio, sentencia, esta extraña libertad concedida, ha movilizado al feminismo con sus paradojas, porque bueno, tenemos Huelva y tenemos las fresas y hay que preguntarse por las diversidades, el tratamiento de los medios, quitando las honrosas y más numerosas que otras veces excepciones, ha sido atroz. Y os quiero preguntar, como profesionales en esa doble vía, ¿no?, como profesionales del periodismo, la cita de Nerea Barjola, ella dice directamente que los medios son violencia sexual y la reproducen, y es una acusación fuerte que creo que nos invita a una reflexión que me gustaría escuchar de vuestra palabra. Bueno, yo creo que los medios no son solo violencia sexual, sino que son violencia en muchas ocasiones. Cuando faltan voces que deberían estar, son violencia porque no puedes verte representado en los discursos. Y creo que o sea, que estoy de acuerdo con que es violencia sexual, pero creo que en muchas ocasiones son violencia en general.
Yo sí veo una diferencia importante entre las dos narrativas, en tanto que en el primer caso pues las víctimas están muertas, entonces eso produce una serie de discursos diferentes a cuando la víctima, como en este caso, está viva, y produce otra serie de discursos con una revictimización mucho más grave, ¿no? Yo creo que la difusión tan grandísima de La Manada, y yo justo iba a hablar de Huelva, ha tenido como positivo que el ver la capacidad de movilización. Yo estoy segura que sin esa cobertura mediática tan amplia, quizá a lo mejor no hubiéramos llenado las calles de esa manera. También ahí pues podríamos preguntarnos qué pasa cuando las víctimas pues son mujeres migrantes o cuando no se dan las circunstancias que se tienen que dar pues, para que eso se convierta en mediático. Sí que creo que es muy importante, con todas sus sombras, que este tipo de cosas como que se amplifiquen, porque casos como este, o yo pensaba en Juana Rivas, sí que creo que tienen la capacidad de conectar con mujeres que no se definen a sí mismas como feministas, que no se piensan a sí mismas como feministas, pero sí que han sufrido o son capaces de empatizar con situaciones como la de Juana Rivas o como la de la víctima de La Manada, sin un planteamiento teórico profundo, tampoco lo necesitan, y sin una reflexión feminista profunda, sino desde las entrañas, ¿no? Desde tu cotidianidad y desde tu experiencia. En ese sentido creo que es muy positivo. En lo negativo, pues yo destacaría varias cosas. Principalmente a mí me parece atroz esa tournée que se está haciendo por todas las televisiones del abogado de La Manada, porque se ha hablado mucho, se ha difundido mucho que si van los miembros de La Manada a las televisiones, pues les vamos a hacer boicot a las televisiones que los lleven y a todas las marcas que los promocionen. Pero es que el abogado está todos los días, si no está en Espejo Público, está en Ana Rosa, y si no está en la Más Vale Tarde, o sea, está en todas las televisiones todos los días, en formatos que ve mucha gente, justificando cosas que son injustificables, con un discurso que no encuentro ni siquiera calificativos para nombrarlo, ¿no? Entonces, en lo negativo, creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque al final ese tipo de discursos lo que hacen es justificar la cultura de la violación. En ese sentido, estoy de acuerdo con la autora que son violencia sexual. Ayer, por ejemplo, estuve viendo, yo suelo ver por las mañanas Espejo Público así como de fondo, porque me parece interesante saber qué discursos llegan a la gente, ¿no? Y había una señora que estaba nombrando otros casos de violaciones en las que ella hablaba de acusaciones falsas, ¿no? Se montó todo un discurso sobre las acusaciones falsas que a mí me pareció muy peligroso. Y ese tipo de discurso lo vemos pues todos los días en nuestros medios, ¿no? Y para mí, junto con todo esto, lo peor es esa posibilidad que le negamos a la víctima de dejar de ser víctima. Creo que cuando hablamos de violencia sexual bueno, tenemos que intentar encontrar la manera de contarlo de forma que no revictimicemos a la gente, porque una mujer no solo es víctima de violencia de género, una violación es algo que te pasa, no es algo que tú eres. Tú eres muchas más cosas. Tú te levantas por la mañana y a lo mejor pues, te gusta el café o te gusta el té. Y luego pues, practicas algún deporte o te gusta salir con tus amigos o eres maravillosa pintando cuadros, no lo sé. Pero no eres una víctima única y exclusivamente. Es una cosa que te ha pasado, pero no es una cosa que tú eres. Y en todo esto de todo el día con estos señores en televisión, creo que nos olvidamos de esa parte de que no podemos estar constantemente revictimizando a la víctima, sino que tenemos que construir otro tipo de discursos que nos ayuden a salir de ahí. A mí me parece súper interesante el planteamiento de Nerea Barjola. En el diario la entrevistamos por el libro. Yo también hablé con ella, ¿no? Le dije, claro, dicen, los medios de comunicación son violencia sexual. Si esa afirmación se sostiene siempre, entonces, ¿qué hacemos los medios? No hablamos de violencia sexual. ¿Hay alguna forma de adecuar la teoría a la práctica? Y yo siempre voy mucho a eso, ¿no? Yo lo que dices, hay que buscar formas de no estar revictimizando constantemente. Pero yo siempre intento
ver los planteamientos prácticos del día a día, de cuando tú quieres contar y hacerlo bien, cómo haces, ¿no? Porque por un lado hablamos, es que ha sido un serial a capítulos, ¿no? De La Manada, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna de las cosas. Claro, ahí tenemos el dilema entre que una de las cosas que se nos achaca y que tenemos como reto los medios es dar una información que, lejos de una cosa puntual, tenga un seguimiento, pero claro, a veces si haces ese seguimiento parece que se convierte en un serial a capítulos. Esto, por ejemplo, evidentemente, claro, una mujer no es víctima y es nada más, ¿no? Una mujer víctima es una cosa que le pasa en su vida y es muchas cosas. ¿Cómo visibilizas eso cuando al mismo tiempo esa víctima es anónima, claro, quiere ser anónima y tú no quieres invadir a esa persona? De hecho, los medios que han intentado hacer un perfil más humano de ella, al final la han cagado, en este caso. ¿Por qué la han cagado? Porque han acabado dando datos que no tenían que haber dado, que han permitido incluso que haya personas que aten cabos. Claro, es como, yo quiero visibilizarla, pero es que en este caso ella ha decidido no hacerse visible. Sin tú hacerte visible, en tu relato de lo que tú cuentas es muy difícil incluir algo que no sea eso. Por ejemplo, otra cosa es que tú lo acompañes de en general un relato riguroso, sin los tópicos, intentando hablar de violencia sexual, o sea, contextualizando este caso. Y, por ejemplo, en el diario es lo que hemos intentado, ¿no? Decir, a partir de aquí, hacer muchos otros temas que tuvieran que ver con violencia sexual para que este caso, que es un emblema ya y que ha servido para muchas cosas también buenas, bueno, pues sirviera para poner encima de la mesa estos temas, ¿no? Luego, en cuanto a los detalles, también es un reto el qué contar, ¿no? Y en el caso de La Manada, a ver, y en el juicio, ¿no? Por ejemplo, tú sales de ahí, de ese juicio, y las 2 jornadas que fueron a puerta bueno, abierta para periodistas y público. O sea, para mí el reto era, ¿qué cuento? Se han dicho cosas muy fuertes en esa sala. Como periodista, claro, creo que tengo que contar la envergadura, creo que tengo que dar una idea de lo que se está hablando aquí dentro, para que sepa la gente de qué estamos hablando. Pero por otro lado, evidentemente, y si tienes esta perspectiva de género y te preocupas en aplicarla, dices, ¿dónde está el límite entre contar qué, caer en el morbo o caer en detalles que quizá ya nos pasamos? Bueno, yo creo que si te haces ese planteamiento, hacete este planteamiento cuando tienes que escribir una cosa corriendo porque estás a las 12, te han hecho el intermedio de las 12, a las 12:10 tienes que volver a estar en la sala y tienes que dar un tal, es aún más complicado. Pero te haces ese planteamiento y dices, ¿habré acertado o no? ¿Habré hecho ese equilibrio entre dar una idea de lo que aquí está pasando, de lo que aquí se está juzgando, sin caer en algo morboso, chungo, que al final la perjudica también a ella? Es complicado. Y luego yo, una de las cosas que me planteé después, yo me contuve, por ejemplo, en esas crónicas en incluir ciertos detalles escabrosos, no, la mayoría yo no los incluí. Luego, cuando salió la sentencia y se publicó, esos detalles escabrosos, y ahí tenemos que hacer, creo que una reflexión también todas, los divulgamos a tutiplén y no los medios de comunicación solo, la gente en sus cuentas, en sus redes sociales y también por parte del feminismo. ¿Por qué? Porque se entendió en ese momento que era necesario hacerlo para decir, coño, ¿qué ha pasado esto? Mira lo que dicen, esto, y aún así ha pasado esto. Porque hay una necesidad, ¿no?, de decir, con lo grave que ha sido esto, pero claro, pero no estamos también cayendo ahí. Es complicado el debate, ¿no? Dices, ¿estás contando eso? Y dices, yo ahí sí que dije, joder, me contuve de contar todo esto en una crónica tal, ahora de repente nos tiramos una semana, 10 días contando detalles que están afectando también a una persona. Dices, ¿hasta qué punto tenemos que frenar un poco también eso? Y eso no también está jugando a la revictimización de una persona. Es difícil, ¿eh? O sea, los límites y equilibrios. O sea, hay casos, obviamente, de medios que lo más fácil de detectar es la brocha gorda. Cuando se dice, es que ha bebido, sí. Pero luego el detalle de cuando quieres hacerlo bien y los matices, no es tan fácil esas recomendaciones, ver cómo se articulan en la práctica diaria. Algunas sí, otras. A mí es que me parece admirable, porque a mí me parece complicadísimo contar estas cosas. Nunca lo he hecho, no es mi trabajo, y por eso aún más, aquí lo veo más como, bueno, como periodista, pero también como espectadora. Porque cuando todo esto me ha hecho recordar, bueno, yo te seguí a ti mientras ibas tuiteando todo, tal, luego leí las informaciones y luego salió la sentencia. Y bueno,
ahí parece que todo el mundo se había leído las no sé cuántas 100 hojas de la sentencia, las había subrayado, no sé cuánto. Con todo, era una prueba, como tú decías, de hechos demostrados, joder, que está aquí, que pasa, no sé qué. Bueno, pues aún así, yo me encontré discutiendo con tíos supuestamente feministas que veían, que en los hechos probados veían resquicios de que, es que porque ella le hizo una mamada, no sé cuánto. O sea, como diciendo, pues es que ella también estaba disfrutando, porque lo pone en la sentencia en la página no sé cuánto. Y tú ya tenías que estar, tío, en serio, te tengo que explicar, porque, no sé, mira a ver lo que dicen los psicólogos, que también es otra. Lo de no ir a expertos, lo de preguntar a vecinos. Hubo una columna muy chula en Público que la escribió un vecino del barrio, o antiguo vecino del barrio de La Manada, súper bonita, os la recomiendo un montón, sobre que no todos los vecinos, ¿no?, de ese barrio son así, son una minoría, más o menos su familia. Y no sé, a mí me parece un tema complicadísimo de contar, pero me doy cuenta de la maldad humana cuando me entero de lo que es Forocoches y cuando, no, en serio, y cuando empiezan a destapar la identidad de la víctima. Yo digo, ¿cómo? O sea, ya era una cosa que yo Forocoches me sonaba, no sé qué, algún amigo estaba apuntado como espectador. Sí. Pero con este caso, cuando empiezan a elucubrar, a unir cabos, que yo digo, pues esta gente que se divierte haciendo el mal en sus ratos libres. Pero es que el problema no es eliminar forocoches, ¿no? En plan de, me cargo esto porque habéis hecho un delito, no sé qué. Es que son forococheros, o sea, son personas que se unirán a otro lado y son personas que vemos, son chavales, porque no son personas, perdón, son hombres, porque además es que son hombres, que nos encontramos por la calle, ¿sabes? Y yo pienso, hostia, si hay gente en el mundo que está realmente deseando ese mal y haciendo ese mal, a veces parece que no estamos a salvo y que tengan pues ese poder también de influir, no de influir en los medios de comunicación, pero de participar dentro de la agenda mediática, ¿no? Pero es la reacción. Es espeluznante. Yo creo que en este caso eso demuestra que yo creo que ha sido el primer caso tan mediático que ha tenido un consenso bastante grande en los medios, en las que aunque hemos visto cosas, pues eso, el abogado, no sé qué, por supuesto que ha habido sus malas prácticas, pero en cuanto a la credibilidad de ella, o sea, no ha sucedido, yo creo, en otros casos. Sí. La violación de Málaga, por ejemplo, Sí. yo la recuerdo muchísimo, justo después de que haya pasado esto, Sí. porque creo que si sucediera ahora, estoy segura de que veríamos los detalles y resquicios de cosas que sucedieron ahí muy chungas, porque sí que, por ejemplo, en ese caso la credibilidad se puso en duda, ¿no? enseguida. Aquí, quieras que no, ha habido otro consenso y, de hecho, los forocoches, burbuja.info, yo creo que están más rebotados y han hecho esa reacción también ante la víctima como respuesta a un consenso social probablemente sin precedentes. Claro. Y han dicho, pues vamos nosotros a tal. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Podemos aceptar eso, que los demás más o menos somos personas normales, razonables, que estamos con la víctima, que ellos son tal. Vale, pero ahora ¿qué pasa cuando llega Telecinco o llega lo que sea y te pones a estos tíos en la tele? Porque eso ya no lo podemos, tú puedes intentar ignorar a Forocoches, puedes intentar combatirlo, no sé qué, pero ¿cómo luchas contra esa gente de tantísimos millones que en teoría, o sea, no les pagarían, ¿no? Y tal, pero bueno, que te lo ponen en prime time, que yo a lo mejor yo digo, sí, pues yo hago boicot y lo hago de verdad y ese día no lo veo, pero es que no lo veo nunca. Pero habrá mucha gente que simplemente por el morbo... Bueno, de momento no han aparecido ellos. Ya. Abogados sí, los tenemos hasta las pero yo me levanto cada día con una especie de miedo porque de repente lo anuncien. No sé si es que entre nosotras nos estamos también un poco, como que a lo mejor nunca pasa y estamos aquí todas temiendo, pero simplemente la posibilidad a mí como que me... Yo creo que lo tienen cubierto con el abogado, ¿eh? No creo que vaya es suficiente, serio, ¿no? ¿eh? Pues No. ojalá que sí, de verdad. Yo tampoco quiero ser aquí alarmista, pero es que soy muy asustona para estas cosas. Bueno, si te preguntabas, Isabel, ¿no?, que estamos todas muy asustonas y cómo hacemos cuando esto pase, y vuelvo al principio para encaminar esto un poquito ya hacia dar un par de palabras y clausurar casi a la espera de la tarde. En la calle, probablemente. En la calle se nos quite el miedo y si algo nos enseña lo que el 8 desbordó,
es que juntas y con esa fuerza y con esa ocupación del espacio público que siempre se nos ha negado tanto, ahí hay maneras de contestar a esos forococheros, ¿no? Que al final son una minoría privilegiada por el patriarcado y amplificada, pero muy probablemente yo quiero pensar que no la mayoría, aunque tengan sus peligros y sus dinámicas. Vuelvo a ese 8M que de repente entra en los medios, en algunos de ellos de manera llamativa, por supuesto antes, porque ya estás dando información feminista, porque ya estás haciendo la cobertura. Incluso yo alucinaba las semanas previas con Pepa Bueno por las mañanas, que joder, con el café de las 8, la tía está metiendo aquí una caña Sí, tan bien sí. planteada con las expertas, que pensaba para mí, esto ya es desde la perspectiva personal, cuando se ponga a darnos leña por otras cuestiones políticas, bueno, que es complejo, ¿no? Ya a nivel personal, cuando vuelva a odiar a gente, a partido donde yo trabajo, igual lo llevo de otra manera, pero con esto, amor eterno, ¿no? Tenía síndrome de Estocolmo con Pepa Bueno. Y quiero preguntaros, como periodistas, ¿cómo vivisteis esto? Fusionando un poco con el final, si creéis que ha cambiado y esto se mantiene. Ayer Nuria Varela decía que las reacciones patriarcales no se producen necesariamente porque hayamos ganado nada, sino porque se ve posible que lo vamos a ganar, ¿no? Y lo planteaba así. Y en el caso de Ana le quería preguntar que, aunque sea brevemente, nos cuente algo que ha sido muy novedoso, que es que efectivamente las periodistas han desempeñado un papel fundamental, un gremio que normalmente se precia de una supuesta objetividad y neutralidad, y yo aquí también soy muy bruta, pienso que la neutralidad y la objetividad es que siempre estás con el enemigo, se llame como se llame ese enemigo en un momento determinado, ¿no? Que es el no mojarse, es sí, te estás mojando, estás escogiendo bando y probablemente sea no el más justo ni el más social. Para cerrar esto aquí, como periodistas, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo creéis que va a avanzar eso? Y la parte de la intrahistoria de ese Las periodistas paramos, que tan llamativo ha sido y que no se queda ahí, porque tenemos a las mujeres de Radio Televisión Española, los Viernes Negros, es decir, hay de repente una situación de las periodistas como diciendo ya, hasta aquí, ya valió de Hemingway, ya valió de Estrellitas, queremos derecho a la información, queremos feminismo, y a partir del 8 esto ha explotado. Y con eso... Las periodistas como sujeto, ¿no? También claro, yo creo que esto demuestra que había también una inquietud dentro de las redacciones y del sector por hacer algo propio. O sea, que estábamos todas ahí diciendo, ay, el 8M, ¿y qué vamos a hacer? Y, joder, después de, además de mucho tiempo, de muchos años de precariedad absoluta de la profesión, en la que han pasado un montón de cosas, en la que todo el mundo ha sufrido ERES, historias, ¿no?, muy complicadas, y en la que, bueno, pues las mujeres siempre salimos perdiendo, ¿no? Ya de por sí en una profesión muy feminizada, pero en la que se dan cosas, pues eso, ¿no? En la que la brecha salarial es una realidad, en la que el techo de cristal, mil cosas, ¿no? Entonces, todo empezó, pues esto, con un email a unas cuantas, una reunión ayer en un bareto que me dijeron, ¿pero vais a ser? ¿Cuántas vais a ser? Como, no tengo ni idea. Y fuimos un montón, y a partir de aquí todo lo demás, ¿no? Yo creo que esto se fue extendiendo, y que lo que se consiguió fue romper el miedo a significarnos por una causa propia, de decir, oye, claro que sí, ¿por qué no vamos a poder decir esto, que nuestros compañeros piensen que no estamos perdiendo nuestra profesionalidad ni nuestra rigurosidad por decir que nosotras también nos queremos sumar al 8M y que tenemos unas reivindicaciones propias, estos problemas laborales, y además una preocupación porque queremos hacer bien nuestro trabajo y porque para eso hace falta la perspectiva de género, y sabemos que hay déficit y que queremos que los medios apuesten por esto. Que se rompió el miedo a eso, ¿no? A que nos miraran, y que luego la ola fue lo que arrastró, ¿no? O sea, yo creo que de repente y hay compañeras que después nos han dicho, pues aquí en mi medio no teníamos ni idea de qué hacer, no sabíamos, había miedo o sí, tal cual, pero claro, de repente vimos que erais no sé cuántas y como, ¿cómo no nos vamos a sumar, ¿no? Esto dio poder a muchas mujeres dentro de medios o de otro tipo de agencias, de gabinetes también, que se sumaron, de freelance, a decir, oye, pues sí también. Y esa reacción fue en cadena, y creo que creo que más allá del 8M, que tuvo un impacto muy fuerte, porque acabaron sumándose, pues claro, las grandes de la tele. Eso tiene un impacto visible en una huelga brutal, y lo que conseguimos las periodistas no se había conseguido en ninguna huelga general normal de los últimos años. Le dio un impacto a la huelga que también creo que internamente dentro de los medios lo está teniendo. Hay muchas cosas que a partir de aquí no se saben qué están pasando,
pero dentro de los medios de comunicación están pasando cosas y hay mujeres periodistas que esto les ha servido para llegar a su director con una lista de reivindicaciones, a exigir un plan de igualdad, a plantarse y decir esto no, a formarse y decir esto sí. Y esto, ya más silencioso, está pasando y está pasando desde el 8M, así que yo sí creo que va a tener un efecto a largo plazo. La de las reacciones, sin duda, es algo con lo que tenemos que contar y con lo que va a haber que luchar, pero creo que se ha creado una conciencia crítica entre nosotras muy buena, muy necesaria y que sí creo que va a traer cosas. Yo personalmente soy bastante pesimista normalmente, pero en este caso soy la más optimista del mundo. Para mí el 8M es como un antes y un después. Aunque creo que cuando hablamos del 8M de 2018 nos olvidamos del 8M de 2017 y nos olvidamos de la cantidad de mujeres que con su trabajo de hormiguita han posibilitado el 8M de 2018. Yo creo que no hay vuelta atrás, incluso aunque la batalla sea dura, aunque haya algún retroceso, aunque el patriarcado reaccione de manera virulenta, como hemos dicho, no hay marcha atrás, sobre todo lo que comentaba antes de la cantidad de mujeres que no necesariamente se definen a sí mismas como feministas, que no necesariamente tienen entre sus preocupaciones diarias el feminismo, pero que sí que han despertado, ¿no? Y han dicho, pues, es que esto me pasa a mí también y yo también estoy en casa trabajando todo el día sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de nada, ¿no? Creo que la huelga del 8M es muy, muy importante porque no solo fue una huelga laboral, sino que también pusimos en el centro los cuidados y el debate de los cuidados, que me parece fundamental si queremos conseguir otro tipo de sociedad, y puso también el debate del consumo, ¿no? y incluso el debate estudiantil, ¿no? Yo quiero creer que después del 8 de marzo de 2018 ahora no somos capaces de verlo, pero el mundo será distinto, igual que lo fue después, detrás del 15M, ¿no? Que siempre nos preguntamos, bueno, aquello ya se disolvió, pero ¿qué va? O sea, ha dejado la estela que ha dejado. Evidentemente los cambios son lentos, no son de hoy para mañana, ¿no? Pero la estela que ha dejado nos ha dejado un país absolutamente distinto al que teníamos antes del 15 de marzo de mayo, y yo creo que el 8 de marzo igual, ¿no? Que a partir de ahora nada volverá a ser igual y que ahí tenemos que seguir dando la pelea. Y por supuesto el hecho de las periodistas, o sea, el que las periodistas fuéramos capaces de parar y de ponernos en el centro, fundamental también. Así que, bueno, en este caso yo sí soy muy optimista. Qué pena que no podamos hablar más de las dinámicas, como se ha referido Ana, que se están implantando en los medios, bueno, implantando o a partir del 8M, en cuanto, no sé, yo no sé si habrá, en un futuro veremos libros de estilo feminista, si no harán falta esos libros de estilo, pero me interesa un montón la reeducación que debe haber en las redacciones y las maneras de implantarla, ¿no? Que implantar es una palabra un poco fea. Pero lo hablaba, por ejemplo, con una compañera del Español que me decía que en su sección sí que habían incorporado, a partir del 8M y todo esto, como un momento previo de repensar el titular, de darle la vuelta, de darle la vuelta y decir, bueno, si fuese un hombre, diríamos, bueno, como pararse un poco, ¿no? Pero me advertía que para nada era una cosa general del periódico, que era cosa de su sección porque, bueno, porque el jefe, bueno, pues es muy feminista y tal, pero que ellos lo estaban haciendo así. Entonces me interesa mucho, hay también ahora la figura esta de Pilar Álvarez en El País como corresponsal de género, todo eso me encantaría que lo hablásemos, sobre todo porque yo estoy fuera de las redacciones y no me entero de tantas cosas. Pero bueno, el 8M, pues nada, lo que han dicho ellas, o sea, fue un momento brutal para todas. Y no quiero decir para las periodistas especialmente porque parece que siempre las periodistas somos como sujetos especiales o algo así, pero no, lo que pasa es que sí es verdad que las periodistas, pues sí que hemos tenido un papel relevante, o al menos la gente me lo decía. Y también con lo del Viernes Negro de Radio Televisión Española, ahí han sido las periodistas las que están dando toda la lucha. La gente decía, es que no ven las periodistas, ya se está notando tal y cual, y todo esto que has dicho de que se ha notado más que una huelga general, ¿no?
Entonces también me recuerda a mí al 15M, o sea, las sensaciones eran muy parecidas, pero no sé si me equivoco, pero a mí me da que lo del feminismo es incluso más hegemónico. O sea, el 15M, mira que fue una cosa, en fin, horizontal y que es totalmente apolítica, o eso se decía, ¿no? Y tal, pero lo de 8M, o sea, es que ahora tú, hace un año le preguntabas a alguien, que esto también es muy típico y no sé si me gusta, lo de preguntar siempre en las entrevistas, ¿eres feminista? No sé qué, no sé cuánto, luego titular por ahí, pero hace un año o dos le preguntabas a alguien ¿te consideras feminista? Y te decían, aunque la chica o la mujer realmente lo fuera, te decían, no, yo creo en la igualdad, no sé qué, no sé cuánto. Eso ya es casi imposible, hasta Botín se considera feminista, ¿no? Entonces, joder, vamos, o sea, esto, como habéis dicho, tiene muchísima historia detrás, pero de repente como que están pasando cosas. Y ya para finalizar, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues yo espero que en el periodismo evolucione de forma que, como habéis dicho aquí antes, el feminismo se convierta en una perspectiva y no en un contenido, que es lo que yo creo que actualmente más estamos viendo. Y desde hace secciones feministas, además, por ejemplo, me llama mucho la atención y no tengo nada en contra de las secciones de moda ni nada así, o sea, pero ese moda, en la sección de moda del país, de moda belleza tal, tiene una sección para el feminismo y el país no la tiene. Que no digo que el país la deba de tener, porque de hecho el diario, bueno, el diario tiene nidos, tiene... Sí, pero es transversal. Sí, exactamente. Que no digo que el país la tenga que tener, no. Pero me llama la atención como muchas veces el feminismo, por la moda, porque es una moda, es innegable ahora mismo, está, pues eso, está incorporado en los medios de una forma muy, pues eso, oportunista. Entonces a mí me da miedo que se quede en etiqueta y en contenido, porque al final el contenido cansa. Nos vamos a dar cuenta de tanto, pues eso, las editoriales que hace algunos años ni se les ocurría editar a feministas, ahora están nada más que con feministas. Cualquier industria cultural está con lo mismo. Y muchas periodistas están también... el problema no es la especialización, al revés, es que necesitamos expertas, pero que siempre estamos como un poco buscando el toque feminista a todo, ¿no? Porque parece que ahora está de moda. Todo eso puede hartar, lo que no va a hartar nunca y lo que realmente va a cambiar las cosas es una perspectiva de género, o sea, que todo el contenido de un periódico tenga esa perspectiva de género, que no haga falta que aparezca la palabra feminismo para que realmente lo sea. Y bueno, yo creo que con eso ya podemos cerrar. No sé. Bueno, lo has vuelto al principio, ¿no? No hay Sí. derecho a la información si no hay perspectiva feminista, porque estás dejando fuera a la mitad de la ciudadanía. Creo que le hay que proponer a Carmen una reedición de esta mesa, porque me parece que podríamos estar hablando horas por nuestras invitadas y por cómo han puesto sobre la mesa los temas, y porque realmente creo que nos interpela. Al final, como ciudadanía, como lectoras, como sujetos en el mundo, los medios de comunicación resultan fundamentales. Quería dar las gracias a Isabel, Antonia y a Ana, a vosotras y vosotros por estar aquí, a quienes nos vean por streaming, como ayer decía Remedios Zafra también. Y si no recuerdo mal, emplazaros ya a la actividad de la tarde. Estoy temiendo que entre Carmen a reñirnos para que, como decimos en Asturias, para salir. Si os parece, podemos, si queréis, si alguien quiere hacer una, dos preguntas, dos turnitos de palabra breves, nos comprometemos todas a esa brevedad para no ver aparecer a Carmen diciéndonos, venga, chicas, y después ya damos la cosa... Mira, aquí está. Reitero lo de la brevedad, en la pregunta y en las respuestas. Había una mano por allí, esto es. Bueno, yo lo que quería decir que pienso que como periodista feminista y eso no os debíais de asustar de nada. Entonces, por ejemplo, si hablan de, como has dicho, de las denuncias falsas, pues están los datos estadísticos ahí, o sea que eso tienes el argumentario. Y además se puede hacer un argumentario porque esa gente, digamos que mucha inteligencia no tiene, ¿no? Entonces, sabes 4 cosas que van a decir y que por ahí, entonces, bueno, se puede tener el argumentario y sobre todo no nos asustemos de lo que digan. Lo que tenemos que hacer es dar respuesta inmediata o incluso adelantarnos. Si queréis, sí, reflexión.
Bueno, yo como nos han pedido brevedad, yo miedo ya tengo pocas cosas. Además, con lo del embarazo es que ya no me da miedo nada. Estoy como súper poderosa. Pero vamos, que estoy de acuerdo contigo, que argumentos no sobran precisamente, o sea que sí. ¿Hay alguna palabra más? Bueno, y si no, trasladamos la conversación a este patio maravilloso del CICUS. Muchas gracias.